en general, con el acompañamiento de la oficina del doctor Carlos Horacio Londoño, a quien le agradecemos mucho, y al doctor José Londoño Bolívar, quien nos dictará o coordinará, dirigirá esta charla. En principio, pienso que debemos escuchar atentamente al doctor, vamos tomando atenta nota y creo que lo ideal es que hagamos las preguntas una vez él termine. Como ya les hemos informado en las otras ocasiones, vamos hasta las 6 de la tarde, de ser necesario como tiempo máximo, pero no tiene que ser así. El doctor dictará una charla de media hora, 45 minutos, una hora, qué sé yo, y luego abrimos el otro margen de tiempo para preguntas y respuestas. Doctor, creo que así es bien, estamos bien. Sí, doctor. Que las preguntas sean al final. Sí, señor. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, no siendo más, doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias a usted, Darío, compañeros. Mi nombre es José Londoño, de la oficina del doctor Carlos Londoño. Somos especialistas en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Vamos a conversar sobre la Ley 2381, la nueva reforma pensional. Entonces, permítanme hacer una presentación, compartir una presentación. Voy a compartir, me informan si se ve. ¿Están observando en este momento? No, doctor, no sé, todavía no se... bueno, ahora sí. Sí, Se está compartiendo. Ahora sí. Sí. Perfecto. Vamos a hablar de unos aspectos bien generales para que tengamos un buen espacio para preguntas y respuestas. Entonces arranquemos. Ley 2381 del 2024. Estas fechas son muy importantes, ya nos vamos a enterar el porqué. Julio 16 del 2024, por medio de la cual se establece sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones. En ese sentido, vamos a analizar algo que tiene que ver con la vigencia, con la entrada en vigor de esta ley. Entonces, vámonos a la Constitución Política desde el principio de publicidad. ¿Qué dice el artículo 165? Aprobado proyecto de ley por ambas cámaras pasará al gobierno para su sanción. Aquí la palabra clave es sanción. Si este no lo objetare, dispondrá que se promulgue, otra palabra bien clave en la presentación del día de hoy. Tenemos sanción y promulgación. Dispondrá que se promulgue como ley. Si lo objetare, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. Artículo 189 de la Constitución, corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, en su numeral 10, promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. En ese sentido, la Ley 2381 del 2024 fue promulgada el 16 de julio del 2024. Ya casi vamos para un año de su promulgación. Vamos a ver la importancia de esta promulgación. En esta ley 2381 del 2024, en su artículo 94, nos habla de la vigencia. El sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y la muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el 1 de julio del 2025. Entonces, mire que ya tenemos varias fechas para tener en cuenta. 16 de julio del 2024 y 1 de julio del 2025. Ahorita conversamos al respecto al final sobre estas fechas. ¿Ya entró en vigor o tenemos que esperar hasta el 1 de julio para que las consecuencias de esta ley entren a funcionar? Es lo que nos preguntamos por el momento.
En el artículo 95 de la ley 2381 nos habla de derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción. Si notan allí el subrayado, rige a partir de su sanción. ¿Y cuándo fue sancionada? Sancionada y promulgada 16 de julio del 2024 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender al régimen de transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de expedirse esta ley. Ahora vamos a conversar de algo bien importante que es el régimen de transición. El régimen de transición no es más que aquel régimen que pretende respetar las expectativas legítimas a la luz de la ley anterior, es decir, la ley 100 y la ley 797 del 2003, para aquellos que están muy cercanos a cumplir con los requisitos pensionales. Entonces, se llaman expectativas legítimas y se tienen que respetar. Es por ello que existe, cuando hay una nueva ley, aparece entonces el término de régimen de transición. En esta ley 2381, el Sistema General de Pensiones, el nuevo régimen pensional, hace un cambio, pero el cambio es un cambio estructural, no tanto de las prestaciones pensionales, que básicamente son las mismas, sino que hace un cambio a nivel estructural. Cuando hablamos de la ley 100 de 1993, la ley 797 del 2003, el acto legislativo 01 del 2005, estamos en el régimen anterior. ¿Y qué teníamos allí? Teníamos una competencia, una pugna entre el régimen público administrado por Colpensiones y el régimen privado administrado o por Protección o por Porvenir o por Colfondos. Entonces, allí se daban los casos en que había que realizar un análisis, un estudio detallado de a cuál fondo es el que tengo que pertenecer de acuerdo a mis cotizaciones, principalmente esas cotizaciones de los últimos 10 años anteriores a los requisitos de la edad pensional, que para las mujeres está en 57 años y para los hombres en 62 años. Entonces era bien importante y se presentaba una pugna, una pelea. Era un régimen paralelo entre el régimen público administrado por Colpensiones y el régimen privado. ¿Qué sucede con la ley 2381? Se cambia estructuralmente y deja de competir y empiezan a complementarse desde un sistema llamado sistema de pilares. Este sistema de pilares empezará con una base del pilar solidario. El pilar solidario, donde vamos a encontrar una renta básica solidaria para aquellas ancianos y ancianas que no pudieron cotizar. Luego, un pilar semicontributivo para aquellas personas que solo cotizaron entre 300 y menos de 1000 semanas. Un pilar contributivo que se complementa entre el régimen privado y el régimen de ahorro individual. Ya no están compitiendo. Lo que están haciendo es que desde un salario mínimo, quien cotice, desde un salario mínimo hasta 2.3 salarios mínimos, estará en el régimen contributivo en su componente de prima media. Quien cotice más de 2.3 salarios mínimos hasta un máximo de 25 salarios mínimos estará en el complemento de ahorro individual. Y en la pirámide, en la cúspide, tendremos un pilar de ahorro voluntario, un pilar complementario. ¿Qué nos dice y cuáles son las características de ese pilar solidario? Que vamos a poder tener una renta básica solidaria. ¿Cuáles son las condiciones y los requisitos? Pertenecer a la línea de pobreza extrema. Y esa renta solidaria
básica será incrementada anualmente con el IPC. Estará financiada por el Presupuesto General de la Nación y será para los hombres mayores de 65 años, mujeres de 60 años y en adelante, o para aquellos hombres de 55 años y mujeres de 50 años que se encuentren en un estado de invalidez. ¿Cuándo estaremos en un estado de invalidez? Cuando tengamos una pérdida de capacidad laboral de superior o igual o superior al 50%. Otro requisito es no tener pensión y pertenecer a un estado de vulnerabilidad, un estado de pobreza. Seguimos subiendo en la pirámide hacia el pilar semicontributivo. Allí se ofrecerá una renta vitalicia. Esta renta vitalicia irá hasta un máximo del 80% de un salario mínimo. Esto no se constituye en una pensión, es simplemente una renta vitalicia que irá de acuerdo y proporcional a lo que cada quien haya cotizado. Es para las personas que han cotizado entre 300 semanas y 1000 semanas. Y el otro requisito es el requisito de la edad para los hombres, 65 años, para las mujeres, 60 años. Tenemos el pilar contributivo para los trabajadores dependientes e independientes, con las características normales de pensión de vejez, muerte e invalidez. En su componente de prima media para aquellos que coticen desde 1 hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en su componente de ahorro individual, como lo habíamos manifestado anteriormente, desde los 2.3 salarios mínimos hasta un máximo de 25 salarios mínimos. Se podrán acceder a las pensiones de vejez, a las pensiones de sobreviviente, a las pensiones de invalidez, a las pensiones de anticipadas, como veremos en un momento. Y tenemos el pilar de ahorro voluntario. El gobierno nacional reglamentará un sistema de equivalencias para que con los recursos de este pilar se pueda complementar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez en el pilar contributivo. Asimismo, podrán crear nuevos mecanismos que faciliten al afiliado obtener y completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral. Hay algo en lo que tenemos que detenernos y que es un beneficio que trae la ley 2381 del 2024 y es respecto de las mujeres y que viene ya desde la sentencia C-197 del 2023, donde realiza o declara inexequible lo concerniente a la edad pensional de las mujeres. Y esa inexequibilidad la difiere hasta el 31 de diciembre del 2025. En este sentido, una vez expire el término señalado, es decir, a partir del 1 de enero del 2026, si el Congreso no establece el régimen pensional antes indicado, el número de semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas y a partir del 1 de enero del 2027 se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas. Es decir, que al 2036 el requisito de edad para la mujer será de 1000 semanas. Ya la ley 2381 contempla las primeras 25 semanas a partir del 2025.
Artículo 21 de la Ley 2381, responsabilidad por el pago de las cotizaciones. En su parágrafo 3, las mujeres que tengan ingresos menores a un salario mínimo legal mensual vigente y que no cuente con vinculación laboral o contractual y se encuentren afiliadas al sistema de salud, sea como beneficiarias o en el régimen subsidiado, podrán realizar sus aportes al pilar contributivo por un salario mínimo legal mensual vigente, el cual será pagado a través de terceros sin necesidad de realizar el aporte obligatorio en salud. Artículo 32. Liquidación y monto de la pensión integral de vejez en el pilar contributivo. Entonces, los requisitos de edad para las mujeres son de 57 años, para los hombres de 62. De 62 años y 1.300 semanas cotizadas como mínimo. Las semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez a partir del 10 de enero del año 2025 se disminuirán en 25 semanas hasta llegar a 1.000 semanas de cotización en el 2036, gracias a la sentencia constitucional que declaró la inexequibilidad respecto de la edad de la mujer como requisito pensional. También tenemos otro punto bien importante que lo vemos en el artículo 37, que es la prestación anticipada de vejez. Aquellos afiliados que no estén en el régimen de transición, ya vamos a ver quiénes van a estar en el régimen de transición, y que cumplan 62 años si es mujer, 65 años si es hombre, después de la entrada en vigencia de la presente ley, y que después de hacer uso del sistema actuarial de equivalencias establecido en la presente ley, no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del pilar contributivo y que tengan más de 1.000 semanas cotizadas, podrán disfrutar de la prestación anticipada de vejez. Al respecto, se les descontará de dicha prestación de manera mensual el valor equivalente a las cotizaciones faltantes, hasta alcanzar el número mínimo de semanas requeridas para el requisito pensional, hasta las 1.300 semanas. Y entramos al punto álgido, que es bien importante, que es el régimen de transición. Artículo 75. A las personas que a la entrada en vigencia de este sistema de protección social integral para la vejez cuenten con 750 semanas en el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres, se les continuará aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993 y las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan, como las que ya habíamos mencionado, la Ley 797, el Acto Legislativo 01 del 2005. En ese sentido, se abre una ventana bien importante, bien importante, que la podemos observar en el artículo 76 de la presente ley en estudio, que es la oportunidad de traslado. Las personas que tengan 750 semanas si son mujeres, 900 semanas si son hombres, es decir, que pertenecen al régimen de transición y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación. Óigase bien, a partir de la promulgación, es decir, ¿desde cuándo? Desde el 16 de julio del 2024 de la presente ley, para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa a la doble asesoría de que trata la ley 1748 del 2014. Esta es, en términos generales, compañeros, la presentación de algunos aspectos bien importantes del nuevo régimen pensional.
para que entremos en la discusión. Temas que tienen que ver con el régimen de transición, dónde me conviene estar de acuerdo a mis cotizaciones, cuáles son los requisitos ahora para las mujeres, cuáles son las garantías de estar o no estar en el régimen de transición. Entonces, el presidente Darío, el doctor Carlos Londoño y mi persona estamos prestos y atentos para iniciar el tema de preguntas y respuestas o cualquier manifestación que tengan al respecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras piensan las preguntas, yo quisiera señalar, doctores Carlos Horacio y José, que hace poco la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declarara exequible la reforma pensional. Pues ya todos sabemos que, y tú lo señalaste, la reforma está demandada, y entonces para los que no son abogados, señalar que la Corte, antes de dar un fallo definitivo, pues hace una consulta frente a algunas entidades públicas y autoridades. En el caso de la Procuraduría General de la Nación, esta le contesta a la Corte diciéndole que no ve problemas de procedimiento en la norma y que debe ser declarada exequible. No sé, doctor, si tienes algo, ¿qué opinión te merece esto? Si hay algo que tengas más reciente sobre este proceso de demanda. Darío, pero espérate, José, yo te hago una claridad sobre, como el tema de discusión va a ser muy importante con la oportunidad de traslado. Ya hay un decreto reglamentario que es el 1225 del 2024. ¿Lo conoces? El 1225 del 2024, pues además de exigir un mínimo de 750 semanas para el caso de mujeres y 900 semanas para el caso de los hombres, exige que la persona le falte menos de 10 años para la pensión y no tener reconocida la pensión o no haber recibido devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Es muy importante tener en cuenta ese decreto reglamentario porque ahí es donde empiezan los líos jurídicos. Claro, Carlos Horacio, y muchas gracias. Y como para darlo a entender un poquito más detallado a todos, quiere decir esto y significa que, como ya José lo planteó, si bien la reforma pensional dice expresamente que entrará a regir en julio, la verdad es que en la práctica y procedimentalmente ya hay alguno de su articulado que viene siendo aplicado. Entonces, en este caso, no es tan cierto o no es cierto que toda la ley entra en julio a regir, sino que ya hay algunos rigiendo. Y a eso le agregamos la acotación que dice Carlos Horacio, si mal no le entendí. Y es que, independiente de que se venga la declaración de inexequibilidad, por decirlo peor, ya a quienes haya cobijado en parte la norma siguen con este nuevo régimen. ¿Eso es cierto? Darío, completamente. De eso trataba señalar en las diapositivas los términos de sanción, promulgación, vigencia, entrada en vigor, porque nos podemos quedar en que mucha gente se queda en que va a tener efectos jurídicos única y exclusivamente a partir de julio del 2025, y no es así. Ya entró con efectos plenos jurídicos desde el 16 de julio del 2024, desde su promulgación. Si ella es declarada inexequible, pues eso no va a afectar a quienes hicieron efectivos sus derechos a la luz de la vigencia temporal de la ley. Incluso, bien importante es que eso tampoco va a tumbar lo que dijo la Corte respecto de los requisitos de las semanas para las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, estos términos que tiene, porque la ley fue demandada y se espera que precisamente
ahora en mayo se tome la decisión al respecto. Y el concepto de la Procuraduría es bien importante, porque es que tiene todo el tema del apoyo para la vejez con su régimen de solidaridad, y tiene todo el tema de volver, de hacerle una garantía especial a la mujer, porque la sociedad, nuestra sociedad le debe ese reconocimiento a la mujer, y no es proporcional que quiera cumplir los requisitos de 57 años la mujer y 62 años el hombre, las mismas semanas para el requisito pensional, las 1.300. Sería más difícil en menor tiempo para la mujer cumplir estas 1.300 semanas. Entonces, ese es como el estado real de lo que dice la Corte Constitucional en su sentencia. Ahora bien, algo bien importante que anotaba también el doctor Carlos Londoño es el tema de los decretos reglamentarios. Hay algo bien importante y para quienes quieran pertenecer al régimen de transición, repetimos, los requisitos son, para las mujeres son 750 semanas antes de julio de este año, y 900 semanas ya cotizadas para los hombres antes de julio de este año. Hay algo que se llama el pago de semanas omisas. Deberemos revisar cada uno de nosotros nuestra historia laboral y encontrar huecos en ella en los cuales podamos pagar esas semanas omisas, bien sea como independientes o bien sea por parte de una empresa. ¿Y pagar con cuál fin? Con el fin de completar esas semanas y quedar en el régimen de transición para que se nos sean respetadas las expectativas legítimas de cara a nuestras prestaciones pensionales. Es bien importante que cada uno de nosotros actualice, descargue su historia laboral y haga ese análisis para estudiar si pertenece o no pertenece al régimen de transición y cómo va a proyectar su futuro pensional. Darío y doctor Carlos. Sí, muy bien, doctor José Gregorio. Bien. Darío, lo que vos decías respecto a al concepto que pasa a la Procuraduría, pues mira el cambio tan rotundo que hubo con la Procuraduría anterior. La Procuradora anterior ya había pasado concepto negativo, porque vos sabes que aquí se juegan también aspectos muy políticos, ¿cierto? Esperamos que con este nuevo procurador que ya dio el concepto, la Corte lo avale, y también estamos esperando que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que es, digamos, entre comillas, recomendado por el presidente Petro, sea pues un pilar fundamental para que la ley sea aprobada conforme está en este momento promulgada. Eso esperamos para el beneficio de todos. Eso esperamos, para no tener que volver a convocar a otra consulta después de la reforma laboral. Bien. No, porque acordate que cuando una norma que está vigente y que ya le crea derechos adquiridos a mucha gente, ¿te imaginas la inseguridad jurídica que eso puede presentarse si declaran inexequible? Total. No nos imaginemos eso. Decía doctores, que hay una pregunta que yo siempre le hago a ustedes, la hice hace unos 2 o 3 meses, no sé, cuando estuvimos de manera presencial con la subdirectiva Bello. Una pregunta que me interesa, me gusta hacerla mucho porque es muy importante para todas las personas que estamos próximas a pensionarnos. Y es que siempre estamos con la expectativa, bueno, ¿cuánto? Yo sí saldré con el 80%, que es lo máximo que me pueden pensionar. Pero uno entiende, o muchos creemos o creeríamos que acumulando muchas semanas, con eso es suficiente, o que teniendo un salario suficientemente alto, yo voy a asegurar que mi mesada a pensionar sea con el 80%. Y eso no es exactamente así.
Entonces yo quisiera que ustedes se refirieran nuevamente, porque aquí hay unas personas que no estuvieron en esa charla presencial, por supuesto, porque eso fue solo para Bello. Quienes no estuvieron, pues que nos amplíen ese concepto, cómo es el asunto de cómo aproximarse uno, llegar a que efectivamente su mesada pensional sea el 80%, que es lo que todos quisiéramos. Sí, Darío. ¿Cuál es y compañeros, cuál es el requisito en semanas para la pensión de vejez? Son 1.300 semanas. ¿Qué dice la ley? Por cada 50 semanas adicionales, la tasa de reemplazo aumentará en un 1.5% hasta llegar a su máximo de la tasa de reemplazo, que será el 80%. ¿Esto qué significa? Es que el cálculo actuarial para poder definir la mesada pensional de cada uno de nosotros se realizan dos cálculos. Uno, el primero de toda la vida laboral, el de toda la historia laboral. Se hace el cálculo y ahí se hace como un promedio. No es un promedio aritmético, pero lo podemos ver así. Se hace un promedio y si la tasa de reemplazo es, digamos, del 70%, pues mi mesada pensional no será todo ese promedio, sino el 70% de ese promedio de toda la vida laboral. Ahora bien, por principio de favorabilidad, se hace el otro cálculo actuarial, que es el que normalmente le sirve a uno, porque uno, los últimos 10 años, se supone que uno mejoró su tasa de cotización. Entonces se hace un cálculo actuarial de los últimos 10 años. Y ese promedio de esos últimos 10 años se le aplica la tasa de reemplazo. Si esa tasa de reemplazo y esa mesada pensional supera la de toda la historia laboral, por principio de favorabilidad se escoge esa mesada pensional que más convenga. Ahora bien, es hasta un máximo del 80%. Repito, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, se va a incrementar esa tasa de reemplazo en 1.5%. Si usted hace un análisis matemático directo, el 80%, ¿cuándo lo va a conseguir? Lo va a conseguir cuando tenga 1.800 semanas. ¿De acuerdo? 1.800 semanas. ¿Qué pasa? Que ese cálculo no es directamente proporcional, es más bien regresivo. ¿Qué significa? Que hay que tener en cuenta también otro factor. Si a mayor cotización, si yo cotizo, recuerden que el máximo para cotizar son 25 salarios mínimos. Mientras yo más cotice, esa tasa de reemplazo disminuye. Puede caer incluso por debajo del 65% donde arrancaría. ¿Qué es lo que lo sube? Esas semanas adicionales a las 1.300 semanas. Entonces, tener 1.800 semanas, tener 2.000 semanas, tener 2.100 semanas, dependerá también de cuánto está cotizando usted. Y por eso es bien importante que usted haga revisar su historia laboral para proyectar a manera de negocio cómo pretende usted terminar sus últimos 10 años laborales, para que pueda proyectar de cara a una mejor mesada pensional, ¿de acuerdo? Más o menos era eso, Darío, ¿cierto? Sí, sí, me queda claro en cuanto al tema de semanas. Estamos hablando, listo, que pase de 1.800, porque esa es la mínima que se pediría para llegar al tope. Pero en cuanto al tema salarial, hablando concreto en pesos, estamos hablando de vengar una persona que llegue a 2.000 semanas devengando 4 millones, 5 millones, 6 millones, ¿cuánto más o menos? Es que ahí hay que hacer un cálculo matemático, porque es una fórmula regresiva. Entonces, muchas veces si yo voy a terminar cotizando con 25 salarios mínimos, vamos a suponer el máximo, los últimos 10 años, ¿qué tanto negocio es, Darío y compañeros? Porque de pronto eso me da, nosotros hemos hecho cálculos de personas que cotizan demasiado y les decimos, no, a usted no le conviene que cotice tanto, cotice más o menos así,
de esta forma para que no bote el dinero, porque ese monto se le sube la tasa de reemplazo más las semanas adicionales y puede subir puede subir a más del 80%. Entonces usted estaría no realizando una buena inversión, estaría prácticamente botando el dinero. Hay que hacer un cálculo actuarial detallado de cada caso concreto, porque es que también hay que analizar no solo los últimos 10 años, sino toda la historia que usted trae consigo para poder hacer un buen análisis. Entonces, de entrada, con 1.800 semanas, no solo con eso va a alcanzar la tasa de reemplazo del 80%. Tiene que tener en cuenta las cotizaciones con las que usted va a finalizar y las que ha hecho a través de toda su vida. Tiene que tener en cuenta eso y las semanas adicionales. Siempre será muy bueno, eso sí, tener más de 1.300 semanas y cotizar algo. Y Sí, hacerle doctor. una claridad, que en este momento, si bien es cierto, se está hablando de la tasa de reemplazo del 80%, Colpensiones todavía no está reconociendo esta tasa. O sea, eso se está manejando a nivel jurisprudencial. Esperamos que Colpensiones tome nota de las sentencias de la Corte y de los tribunales para que no tengamos que demandar hasta el 80% como lo estamos haciendo en este momento, para que para que la tasa de reemplazo llegue hasta el máximo del 80%. Sí, doctor, tenemos múltiples demandas activas precisamente por reliquidación pensional, porque personas que cotizaron 2.100, 2.200 semanas y les reconocieron su mesada pensional con una tasa de reemplazo, por ejemplo, del 76% y llevan 10 años pensionados. ¿Cuánto le quedaron debiendo? Si es que de 1.800 a 2.200 semanas, seguramente es el 80% la tasa de reemplazo, entonces le deben todo ese retroactivo. Y todo esto se está generando a nivel de litigio. Entonces, como bien dice el doctor, hay que estar pendiente de eso para solicitar en caso tal la reliquidación, sea a través de la vía administrativa o sea a través de la vía judicial. Claro, importantísimo eso que ustedes plantean. Y para traducirlo al lenguaje de nosotros, los que no conocemos el tema, muchachos, compañeros, eso significa es que Colpensiones todavía se hace loco para reconocer ese tope, que hay que estar atentos cuando nos pensionemos o se pensione un conocido y demás, que haga revisar, porque lo que ya nos señalan los abogados acá es que es por vía de demanda que Colpensiones está reconociendo unas órdenes que como no están en la ley, sino vía jurisprudencia, entonces ellos se hacen los de la oreja mocha con ese tema. Es importante que eso quede muy claro para todos, que Colpensiones está haciéndose loco para reconocer esos topes cuando uno bien tiene el derecho. Eso no es en todos los casos. Estamos hablando de los casos en que efectivamente sí se tiene el derecho. Entonces, Colpensiones no reconoce, hay que demandar, pero inmediatamente acepta la reclamación. Doctor Darío, y también hay que tener en cuenta para ese 80% de ingreso base, de la tasa de reemplazo, que es para personas que por lo menos ganen más de 2 o casi 3 salarios en adelante, 3 salarios mínimos, porque pues que te ganas con tener una tasa de reemplazo del 80% y haber cotizado con un salario mínimo. A esas personas no les sirve pues demandar o no les sirve el 80%. Tendría que ser, como te digo, de personas que por lo menos coticen entre 3 salarios y más. Sí, usted ya lo han señalado claramente, por eso es que debe estudiarse cada caso de manera individual, de manera particular. Compañera Marta Rincón, tiene la palabra, bien pueda. Gracias, muy amable. Yo quiero hacer una pregunta, puede sonar muy básica, pero no, soy completamente ignorante en este sentido y quisiera saber en relación con mi caso en particular y relacionado con lo que usted mencionó al inicio de esta conversación, y es que había una disminución de semanas para las mujeres, digamos, en el marco de la sentencia 197 de 2023, que entendí que empezaban a disminuir a partir del 10 de enero en 25 semanas. Quiere decir que si yo, por ejemplo, para mí, ya no son exigibles 1.300, sino 1.275 semanas. En el 2025.
Muchas gracias, Marta. Así es. Y pensemos algo, aprovechemos ese ejemplo. Pensemos que, y ojalá no sea así, que sea declarada inexequible. Y aquellas personas, aquellas mujeres que reclamaron su derecho pensional a la luz de esta ley, entonces les van a negar ese derecho. No, porque estaba vigente al momento de la reclamación. Aún más, con el soporte de la Corte Constitucional. Sí se van a hacer, incluso la sentencia habla, es a partir del 2016, disminuyendo 50 semanas. Pero esta ley se adelantó precisamente y dijo, no, empecemos desde ya, desde el 10 de enero del 2025, con 25 semanas cada año, entonces hasta llegar a 1000 semanas como requisito pensional de edad para las mujeres, y esto sería en el 2036. Ok, muchas gracias. Con gusto. Compañeros, compañeras, aprovechemos preguntas. Es importante, Darío, en la misma línea de lo que veníamos conversando, porque es que ¿para qué me sirve a mí saber si estoy en el régimen de transición? Precisamente para que me respeten los requisitos de la ley 100. Y si estoy en el régimen de transición y me quiero y pertenezco entonces a los requisitos de la ley 100, debo de realizar un análisis, debo realizar un estudio, si a mí me conviene, como bien decía el doctor Carlos, estar en el régimen privado o en el régimen público. Porque si yo estoy en el régimen público, administrado por Colpensiones, y me gano un salario mínimo y voy a terminar, y me voy a proyectar así, para terminar con un salario mínimo hasta los 62 años o hasta los 57 años, entonces lo que estoy haciendo es cotizando mal. Debería de pertenecer al régimen privado. Es por eso que se abre la brecha de 2 años para poderme trasladar. ¿Sí han comprendido ese detalle bien importante de la brecha de 2 años, de la oportunidad que nace con esta ley de 2 años para poderse trasladar? O lo contrario, si estoy en el régimen privado, aprovechar y pasarme para el régimen público para obtener una mejor mesada pensional. Sí, sí, eso está claro. Compañeros. Tengo la mano levantada. Dale, Diana, bien puedas. Gracias. Buenas tardes para todos. Escuchándolos, pues bueno, yo nunca había participado en estas charlas sobre el tema pensional, porque realmente a mí, yo tengo 42 años y para pensionarme todavía me faltan un número importante de años. Y pues suponiendo que, no sé, yo hacía este análisis así también de manera muy ignorante. Tengo 42 años, llevo más de 1000 semanas cotizadas, pues porque yo he descargado mi historial de Colpensiones, y me llama la atención algo que ustedes dicen, porque señalan de pronto cómo saber uno si estoy cotizando de la forma correcta. Yo decía, pues yo estoy tranquila porque yo ya sé que me ampara el régimen de transición, pero si en el caso, por ejemplo, de las personas que vengan, como ejemplo, más de 5 o 6 salarios mínimos, entonces, ¿cuál sería como la forma correcta de hacer esa cotización pensando en tener como mínimo ese 80% a futuro, esperando que uno pues esté de aquí a allá con salud y vida para disfrutarlo? Gracias. Gracias a ti, Diana. Si tenés ya 1000 semanas, más de las 750, entonces, como bien decís, perteneces al régimen de transición. Mire que incluso el mismo sistema de pilares nos da una orientación. Nosotros antes de la ley 2381 hacíamos el cálculo actuarial y nos daba que, como bien lo decía el doctor Carlos Horacio ahora, si vas a cotizar menos de 3 salarios mínimos, es mejor que estés en un régimen privado. Si vas a cotizar más de 3 salarios mínimos, es mejor que estés en el régimen público administrado por Colpensiones, porque con esas 1000 semanas y tan joven, vas a obtener más de 1800 semanas. Lo que tienes que proyectarte es a intentar terminar esos últimos 10 años con una buena base de cotización.
¿cierto? Que habrá que estudiarla en su momento, llegado el momento, desde los 47 hasta los 57 años, en el caso de la mujer, para no cotizar sobre el tope, por ejemplo, porque sería, en tu caso, no sería bueno cotizar en el tope. No te José, entiendo qué quiere decir eso de cotizar en el tope. El tope para de cotización es de 25 salarios mínimos, lo Ah, máximo ok, que pero puedo no. cotizar. No, a José, ojalá, pero pero no. también hacerle claridad de Diana es la señora que nos está preguntando, Diana. ¿cierto? Sí, Sí. ¿Usted ya está en el fondo privado o está en Colpensiones? Porque En yo pienso que, Colpensiones. perfecto, porque yo creo que la mayoría de trabajadores de intraestatales por pensión. están en Colpensiones, y los que no estuvieran en Colpensiones, que corran a trasladarse en urgente, porque generalmente son personas que vengan de más de 3 salarios en adelante. Exacto. Mire que el sistema de pilares nos dice hasta 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? Está el pilar contributivo administrado por pensiones. Es que a partir de allí, de 2.3 hacia arriba, uno debería, si yo cotizo más de esos 2.3, a la luz del régimen anterior de la ley 100, yo debería estar en Colpensiones para generar una mejor mesada pensional. Muchas gracias, muy Con todo amable. el gusto. Muy bien, ¿alguien más? José Ignacio. La pregunta mía es, pues yo ya mandé los papeles a Colpensiones, a los 15 días me respondieron, pero la cuestión es que me salió con el 79.3 y yo tengo 2040 semanas. Para preguntarle pues al abogado, al doctor que está ahí con el tema, a ver si eso está bien liquidado, porque yo mandé una reposición y estoy esperando otra respuesta. Entonces, informe a ver si está bien hecha o esperar a ver que me llegue la otra carta para ya que sea. José Ignacio, gracias. Eso. Ya había otro micrófono por ahí prendido. Le entendí, don José Ignacio, que usted ya solicitó, tiene 2040 semanas en total cotizadas y le llegó una resolución con una mesada pensional con una tasa de reemplazo del 79% y usted realizó la reposición, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿De qué depende ese análisis? De lo que les comentaba en un principio, hay que hacer un cálculo actuarial de toda la historia laboral frente a la historia laboral de los últimos 10 años, de esas cotizaciones, porque por semanas usted está sobrado. Por semanas, a simple vista, a simple golpe de vista, usted debe tener una tasa de reemplazo del 80%, que seguramente esa debe ser del 80% y no del 79 y pico. ¿De acuerdo? Dependerá de un cálculo que tendremos que hacer, un cálculo actuarial de esas cotizaciones de los últimos 10 años, frente a toda la historia laboral. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, don José Ignacio, no sé qué opina el doctor, pero más vale pájaro en mano, ¿cierto? Y después hacer la reclamación. Activa el micrófono, José Ignacio, por favor. Sí, ya pues yo había hablado eso y me dijeron pues que de pronto o que recibiera ya con lo que me llegue la otra resolución y ya después como hacer la demanda pertinente. ¿Estaría bien eso? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, José Ignacio. Nosotros con todo el gusto le revisamos. No sé qué otra inquietud tienen los compañeros. Yo quisiera hacerle dos preguntas, aprovechando pues su Sí, hermano, conocimiento y por favor. sobre la base de mi ignorancia. Uno es, yo quisiera saber concretamente qué significa estar en régimen de transición
Y por Sí. otro lado, quisiera saber, yo entiendo que la reforma incluye el reconocimiento, creo que es de 50 semanas por cada hijo para las mujeres. Quisiera saber específicamente a qué mujeres y cuáles son los requisitos para poder beneficiarse de ello. Gracias. Marta, el régimen de transición, vamos a pertenecer a este si como mujer tengo 750 semanas antes de julio de este año, o si tengo 900 semanas y soy hombre, voy a pertenecer al régimen de transición. ¿Eso qué significa? Perdón, yo le pregunto, ¿750 o más? Sí, correcto. Ok, ok. O 900 o más. El mínimo es 750 mujeres, el mínimo 900 semanas o más para los hombres. ¿Y qué significa pertenecer al régimen de transición? Que le van a respetar las expectativas legítimas. ¿Y qué son las expectativas legítimas? Que yo a la luz de la ley 100, es decir, del régimen anterior a esta ley, ya estoy cerquita de alcanzar mis derechos pensionales. Entonces no me pueden venir a cambiar las reglas del juego con esta nueva ley. Eso es lo que significa, doña Marta, sí, sí me comprende. Entonces le van a respetar los requisitos pensionales desde la ley 100 y la ley 797. ¿Sí me comprende? Y una reducción de 50 semanas también, dado por lo que ha dicho la Corte Constitucional, por cada hijo hasta un máximo de 3 hijos. Pero beneficia a qué mujeres? ¿Cuáles son los requisitos? No, las mujeres que pretendan ya reclamar su derecho pensional. Sin importar las semanas cotizadas, no le entiendo muy bien allí, porque yo había escuchado que aplicaba para las mujeres que tuvieran menos de 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia de la reforma. No, lo de las 750 semanas es para el régimen de transición, ¿cierto? Entonces, eso aplica para las mujeres que pretendan el requisito. Entonces, allí tendremos que tener en cuenta las variables, como ya no las 1.300 semanas, sino si la va a reclamar este año, la 1.275. Pero usted no tiene las 1.275, sino que tiene la 1.100, pero tiene 3 hijos. Entonces, se juega con ese requisito. ¿Sí, sí me entiende? No sé si el doctor Carlos le puede aportar al respecto. Aló, José, ¿me escucha? Sí, ahí. No, sí, para explicarle a la señora que definitivamente con la nueva reforma pensional tener hijos para las mujeres es una bendición, porque si tiene hasta 3 hijos, eso significa que se va a pensionar con menos semanas. En términos generales, eso es lo que dice la norma. Sí, pero no significa, doña Marta, que haya un requisito de que debo tener tantas semanas. No, es decir, el requisito para la mujer, si usted va a reclamar hoy, porque a partir del 10 de enero del 2025 se rebajó en 25 semanas, entonces no son 1.300 semanas el requisito, sino que son 1.275 semanas. Y usted no tiene las 1.200, no tiene las 1.275, sino que tiene las 1.250. Entonces podrá acreditar el número de hijos que usted tiene para que le sumen esas semanas y poder cumplir con el requisito. Ok, gracias. Con gusto. Buenas tardes, mi nombre es Mariluz. Quisiera preguntar algo. Pues se hablan de las semanas y en la ignorancia pregunto si las personas ya tenemos más de 60 años, pero no cumplimos con ese número de semanas, o sea que esas personas no nos pensionaríamos. Bueno,
Doña Mariluz, ahí depende de qué, de si pertenecemos al régimen de transición o no pertenecemos al régimen de transición. De acuerdo, si no pertenecemos al régimen de transición, nos va a cobijar la ley 2381, que es la reforma pensional. Y si nosotros tenemos 60 años, las mujeres, 65 años los hombres, y hemos cotizado entre 300 y 1000 semanas, tenemos derecho a una renta vitalicia, que es proporcional a lo que he cotizado. Entonces me van a entregar una renta de por vida y máximo será del 80% de un salario mínimo. ¿De qué depende? De lo que yo haya cotizado. Si no he cotizado más de 300 semanas, entonces voy a pertenecer al pilar solidario. Y, por ejemplo, si yo tengo 280 semanas, yo puedo solicitar la devolución de los aportes. Muchísimas gracias. Con todo el gusto. José, y también darle claridad a la gente que esta reforma pensional, digamos, es muy beneficiosa para las personas que están en ese régimen semicontributivo, que no alcanzan a tener la pensión, sino una renta vitalicia. Por decir algo, anteriormente una persona con digamos, 800 semanas corría y reclamaba la indemnización sustitutiva a Colpensiones y le daban un poquito de dinero dependiendo del ingreso base, ¿cierto? Ahora la gente puede seguir, digamos, buscar esa renta vitalicia, porque además de las semanas que tiene, el gobierno nacional le tiene que, si quiere seguir cotizando, le va a dar un subsidio para que no reclame una indemnización, sino que esté, digamos, semiprotegido para la vejez. Es importante tener en cuenta eso. Muy bien, doctor. Y para aquellas personas que cotizaron más de 1000 semanas, pero no han alcanzado las 1300, que es el requisito, y que tienen las mujeres más de 60 años, los hombres más de 65 años, o han cotizado eso y tienen la imposibilidad, pueden reclamar una pensión anticipada y esa pensión se le dará proporcional y de allí mismo se le descuenta hasta completar el requisito de las 1300 semanas. La señora Marta Rincón tiene la mano levantada. Ay, sí, qué pena volverme tan insistente, pero es que me surge una duda Gracias. importante. Y es que, según lo hemos conversado, yo pertenezco al régimen de transición. Ok, Y eso significa, como entendí, que me aplica la ley 100. correcto. Entonces, pero a mí me convienen muchas cosas de la reforma actual. Entonces, ¿igual me cobija? No es opcional. No es opcional. No es opcional. Si yo tengo más de 750 semanas, me cobija la ley 100. O Siendo sea, mujer. nada de lo que, digamos, del beneficio por tener hijos o por la disminución que se generó por la sentencia que nos mencionó, me cobijaría. No, le cobija absolutamente todo lo de la ley 100. Ya lo otro sería a través de la jurisprudencia constitucional intentarlo a través de reclamación y posteriormente de demanda. Vale, gracias. José, muy importante la pregunta de la Sí, señora, sí. porque para efectos de transición se le aplicaría la ley 100, pero en desarrollo de los principios de los derechos, digamos, principio de favorabilidad, también si tiene hijos se puede pedir que se le aplique la parte concerniente para que sea más favorable, ¿no te parece? Eso es, a eso me refería yo en virtud de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Tendrá que hacerse la reclamación administrativa y si es negada, pelearlo totalmente, porque es, además del principio de favorabilidad, el principio el principio de igualdad, ¿cierto, doctor? Y estamos plenamente de acuerdo. O sea que aparece, pues aparentemente parece un híbrido, aplicar dos, la transición y la nueva norma, pero para ese efecto no. Compañeros, ¿alguna otra duda que podamos colaborar?
Bueno, yo creo que si no hay más inquietudes, si no hay más dudas. Carlos Darío, el señor Carlos Quesada. Carlos, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. No, tengo una duda frente a una fecha, la fecha que estaban dando para uno escoger. Si uno no tenía las 900 semanas cotizadas o las 75 semanas cotizadas, tenía una fecha 900. 900 para los hombres y 70 y 50 para las mujeres. Sí. Entonces daban una fecha para escoger el régimen. Pero si llegado la fecha de vigencia o sea, julio Julio del 2026. Cuando entra en vigencia la norma, 2025, perdón. 2025, y yo ya escogí y me adjunto, o sea, alcanzo las semanas cotizadas. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Don Carlos, es que yo no escojo pertenecer al régimen de transición. Simplemente, si se llega a julio del 2025 y en mi historia laboral, si soy mujer, no hay 750 semanas en total, esa es como la fecha límite, entonces me acoge plenamente los efectos legales de la ley 2381 del 2024. O si soy hombre, llega julio del 2025 y no tengo 900 semanas o más, entonces me coge plenamente la ley 2381. No es que yo diga yo quiero pertenecer a la ley 100 o quiero pertenecer a la nueva reforma, no. Es de acuerdo a lo que diga mi historia laboral. Es por eso que cada uno de nosotros podemos realizar un análisis de nuestra historia laboral y verificar si es necesario realizar cálculos actuariales y pagar semanas omisas. Semanas omisas son aquellos huecos en nuestra historia laboral. Según la ley 797 se puede hacer del 2003 hacia adelante. Por ejemplo, si yo en el 2010 no tengo 6 meses cotizados, pero yo soy profesional y sé que trabajé como independiente, yo llego y solicito, hago un cálculo actuarial y pago esas semanas. Y esas semanas se me van a sumar. Entonces voy a poder acceder a mis 900 o más semanas y poder pertenecer al régimen de transición. ¿Sí me explico, Carlos? Sí, pero que yo tengo 800 semanas y pico. Entonces, pero como había una fecha en enero que daban para uno escoger régimen, el fondo privado. No, pero esa fecha es para otra cosa. Es para lo siguiente. Si yo gano más de 2.3 salarios mínimos, si yo gano más de 2.3 salarios mínimos, vamos a suponer 5 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos me lo va a administrar por pensiones, todas. De 2.3 hasta 5 salarios mínimos me lo va a administrar un fondo privado. Si usted no lo escogió, el sistema lo hará automáticamente. Sí, pero como había o sea, como había una fecha para escogerlo, el sistema, pero digamos que llegado julio, yo completo las 900 semanas. No hay problema. Si usted completa las 900 semanas, pertenece al régimen de transición. Independientemente que haya escogido el régimen privado. No. Bueno, ok, gracias. Un gusto. Bueno, Darío. Bueno, si no hay más inquietudes, más interrogantes, vamos cerrando con los doctores de la oficina. Diana, dale, Diana. Gracias. Mira, es una inquietud distinta, pues primero agradecerles por el espacio, por hacer este tipo de capacitaciones extendidas a todas las subdirectivas del país. Es muy importante porque pues aquí se ve reflejado el acompañamiento y el apoyo que tenemos
desde Intraestatales Nacional. Así que gracias por orientarnos. En primer lugar eso. Y lo segundo, quería pues aprovechar este espacio porque sé que hay también delegados de distintas subdirectivas y servidores pues de diferentes departamentos y zonas del país que de pronto en este momento estamos adelantando el proceso de negociaciones, ya sea en el ámbito singular con sus entidades o en el ámbito sectorial como lo estamos planteando aquí en Bogotá. Y me gustaría proponer, Darío, pues para que lo pongamos a consideración, la posibilidad que se desarrollara algún encuentro virtual que nos permitiera dos cosas. Uno, conocer como esos tips o las herramientas o las estrategias que las otras subdirectivas estén trabajando para este proceso de negociación que nos pueden servir a todos como buenas prácticas para la negociación. Porque pues habrá gente que tenga mucha más experiencia y otros que tenemos, como en mi caso, mucha menos experiencia en las negociaciones y el aprendizaje siempre es permanente. Y lo segundo, porque creo también que sería una posibilidad muy valiosa para fortalecer una estrategia de comunicación entre las subdirectivas. Aquí en Bogotá y sé que en Bello y sé que en todos los municipios hay gente muy preparada, muy calificada que podría aportar con su conocimiento, con su experiencia, para formar y para acompañar procesos pues, con las distintas subdirectivas y aprovechando pues como todas las herramientas virtuales y el potencial de comunicaciones que pues se tiene desde Intraestatales Nacional. Es eso, muchas gracias. Ya Diana, ya me refiero a lo tuyo. Voy solamente a despedir, no nos vamos todavía, no nos vamos porque estamos hasta las 6, todavía tenemos tiempo, pero sí, ya para cerrar con los abogados, con el doctor José Gregorio Londoño, quien nos habló, al doctor Carlos Horacio, que nos acompañó y también expresó sus valiosos conceptos en esta materia, quedarles inmensamente agradecidos una vez más por el aporte que ustedes hacen en formación, capacitación, para nuestros afiliados en todo el país y para nosotros mismos. Por supuesto que sí, inmensamente agradecidos y pues esperamos contar con ustedes más adelante en una próxima oportunidad. Yo cierro acá con ustedes porque pues vamos a tratar de abordar un temita ya más de la organización y que tiene que ver con negociación colectiva y entonces no quiero que ustedes se queden vinculados, pues se pueden quedar si quieren, pero sé que no será de su interés y entonces utilizarán el tiempo en otra cosa. Entonces, doctor José Gregorio, doctor Carlos Horacio, inmensamente agradecidos y feliz tarde, que estén muy bien. Un abrazo, Con Darío, mucho y gusto, acuérdense que Darío. estamos para prestarle servicio a nivel nacional e internacional. Con muchísimo gusto. Presidente, alzaron la mano dos, José Antonio Vargas y Gloria Dionis. Bueno, entonces, doctores, no se vayan. El tema que ustedes, José Antonio, dale. A ver, Darío, ¿se escucha o no? ¿Aló? Sí, Don sí. José, sí, lo escuchamos. A ver, esto, como una consultica ya hay como para los abogados antes de que termine el diálogo con ellos. Primero que todo, agradecerle por este espacio que nos vincula a todas las subdirectivas de la organización sindical intraestatales y de paso darle cumplimiento al plan de acción de la organización. La pregunta mía es la siguiente para los abogados que están en la plenaria, dándole respuesta a todas las inquietudes, es si en la eventualidad que uno tenga más de 2.000 semanas, 2.600 semanas, y uno está en el régimen de transición, donde lo máximo serían 1.600 semanas, ¿qué pasaría con el resto de semanas? ¿Se pierden o se va? Porque ya de las 1.600 no pasa más del 80%. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Otra situación, ya para compartirle a los compañeros de las subdirectivas, estamos hablando de pensiones. Nosotros en sindicatos nuestros aquí en Florida Blanca, Santander, se hizo una negociación el año pasado en la que logramos vincular de que a cada persona que se pensione tenga los requisitos cumplidos, se le nos van a otorgar 10 salarios mínimos legales, perdón, 10 salarios mínimos, 10 salarios que venga la persona en el momento en que
en que le llegue la reducción de pensión. En el caso de las personas que están ya al borde de la pensión y apenas están reuniendo estos requisitos, apenas los reúnan, se le otorgan 6 meses para la adquisición de la misma. Y a los que ya tenemos, por en el caso particular ya tenemos el tiempo completo, solo nos otorgan 2 meses para hacer la agilidad del proceso. Les comparto esto porque fue un proceso de negociación y la mayoría están en un proceso de negociación para que puedan incluir eso también en beneficio de las personas que se van a pensionar. Le agradezco y le agradezco que pronto me pueda orientar en la pregunta. Don José Antonio, de acuerdo a los puestos, si yo tengo 2.600 semanas y estoy en Colpensiones, él tendrá el deber de utilizar todas las semanas para el cálculo actuarial. Y ese ítem de las 2.600 semanas más el monto de las cotizaciones son los que me van a subir la tasa de reemplazo hasta un máximo del 80%. No se hacen devoluciones, se utilizan todas las semanas para poder calcular esa tasa de reemplazo. Por eso, para quienes todavía no han llegado a los requisitos pensionales, es necesario realizar un estudio y una proyección del cálculo actuarial para poder cotizar en debida forma. Bueno, muy amable. Con todo el gusto. Cristian, decías que alguien más había, no veo manos levantadas. No más, ¿Quién? presidente. Listo. Última palabra. Bueno, Darío, muchas gracias. A ustedes, doctor José Gregorio, doctor Carlos Horacio. Dios les Un pague. abrazo, gracias a todas las subdirectivas, muy amables. Que estén muy bien. Saludos a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, retomamos con el interrogante y la propuesta a la vez de Diana Rivas, de la subdirectiva Bogotá. Ella nos plantea que en vista de que hay unas negociaciones en marcha, tenemos unas subdirectivas en negociación, creo que son unas 6, 7 en negociación en este momento que están andando, y les interesaría mucho una charla en ese sentido. Y quiere ella y propone que nos juntemos desde Intraestatales Nacional, desde principalmente los presidentes y las miembros de juntas directivas que ya hemos negociado. Entonces, no solo los que están en negociación, sino las otras 7 u 8 subdirectivas que no